Queridos hermanos, la paz y la gracia sea con todos ustedes, continuando con esta nueva temporada, diría yo, de lo que estuvimos comentando en el video anterior. Es titulado esta enseñanza, las señales de los tiempos, y quiero ir a la escritura, al libro de Mateo, capítulo 16. Dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, pues hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo, nublado. Esa palabra, por si acaso, arreboles, significa que se está purrazo, es la palabra purrazo, que significa de un color encendido, está como que un rojo encendido. Entonces les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Con signo de admiración, ¿no? Entonces, podemos ver aquí que el Señor habló de las señales de los tiempos. ¿Y por qué tendría que hablar de las señales de los tiempos? Porque a través de todas las escrituras, Él habló muchas veces de diferentes maneras en otro tiempo al pueblo de Dios, a la humanidad, a través de sus profetas. Entonces dejó cosas claras, pero cuando llega el momento la gente no lo ve, prefiere no verlo. Entonces termina diciéndole a la generación mala y adúltera: demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces yo quiero tratar de ser bien breve en esta enseñanza, porque van a ser muchas, donde vamos a ir tratando cada punto, porque sé que en el primer video, un en vivo que tuvimos hace unos días, mucha gente se quedó preguntándose: ¿y en dónde estamos nosotros, no? ¿En dónde estamos parados? En primer lugar, quiero decirles que todo lo que hemos podido aprender, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, a lo que Él dijo, pero también tenemos que ser entendidos justamente de lo que dijo el Señor, de las señales de los tiempos. O sea, es como que si Dios nos demandara que, de acuerdo a las escrituras, lo que Él enseñó a través de sus siervos, los profetas, de los apóstoles y discípulos, y lo que Él dijo y lo que está registrado, tendríamos que guiarnos de eso para que podamos distinguir en qué tiempo vivimos y actuar y conducirnos de acuerdo a eso. Entonces, yo tengo en mis manos, por ejemplo, 3 libros que compré, me interesaron mucho los títulos y el famoso señor que escribió, Anatoly Fomenko. Tiene como 7 volúmenes. Me interesó solo 3. Es un matemático ruso. Creo que todavía está vivo. Y vamos a hablar justamente de los tiempos. Vamos a hablar de la cronología, en dónde estamos parados. Entonces, quiero leerles unos detalles que encontré. Por cierto, estoy usando la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial básica, y recomiendo a todos que usen la básica, no la que se le demanda que pongan su cuenta, su nombre y todo lo demás. O sea, porque hay una otra opción, que si quieres la inteligencia súper artificial, entonces, bueno, haz una cuenta, pon tu nombre, pon tu teléfono, tu correo. Entonces ya hay como una relación íntima con la inteligencia artificial, y a mí no me interesa en absoluto. Quiero usarla como una fuente de información, porque es una enciclopedia. O sea, todo lo que está en las enciclopedias del mundo, pues está acumulado allí. Entonces es interesante y estoy usándola a mi favor, en los propósitos que yo quiero, y no necesariamente creyendo todo lo que me dice. Entonces, lo que estoy descubriendo es algo interesante. Y lo que quiero tratar en este día es que toda la cronología que nos han dado está equivocada, manipulada,
Y no lo digo yo. Entonces tengo, por ejemplo, estos 3 libros acá y los títulos, y esto los uso de referencia, pero uno de ellos es Historia, ficción o ciencia. Los cruzados y los éxodos. Y ahí vemos a los templarios, Anatoly Fomenko. El otro que me interesó era el problema con la edad oscura, la edad oscura. O sea que en castellano, en buen castellano, es el problema de la Edad Media, el problema de la Edad Oscura, Anatoly Fomenko. Y ahí aparecen, si ustedes pueden ver allí, muchas figuras que él coloca, gente con caballos, una persona con una aureola en la cabeza, la famosa aureola que aparece en todos los mosaicos. Aquí, por ejemplo, aparece una persona, ¿no es cierto? Una persona aquí y normalmente aparece con la aureola. O sea, esto era una imagen en los mosaicos bizantinos por todos lados. Lo menciono porque si hoy un momento vamos a hablar de eso. Estaba contándoles que el Señor me mostró lo que se ponen algunas personas acá, lo que le llaman los arzobispos. Se ponen una cosita aquí en la cabeza. O sea que aquí. No sé si lo han visto. Vamos a dibujarle la cara así. Estos personajes que eligen al nuevo papa, el Señor en sueños me mostró lo que ellos quieren simbolizar con eso. Lo que quieren simbolizar, se lo voy a decir directamente, es justamente la aureola que aparece en muchos cuadros de la Edad Media y del Renacimiento. Entonces, ¿por qué quiero hablar de este tema? Y el otro libro que tengo acá de 7, una colección de 7, dice: Estados Unidos tiene problemas con los mapas del siglo XVIII. O sea que estamos hablando de Edad Media, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de la Edad Media, empecé con los cruzados y los éxodos, la Edad Media y Estados Unidos del siglo XVIII. O sea, el siglo XVIII pues empieza con 1701 para adelante. Entonces, este hombre, por si acaso, no es cristiano, no tiene nada que ver. Simplemente es un científico, es un estadista, es un matemático neto, y es muy interesante lo que habla. Él dice que todo ha sido manipulado, y no solamente él, sino que otras personas dicen lo mismo. Tengo 2 nombres. Voy a poner aquí los nombres de esas personas para que Anatoly, creo que se escribe con Y, o sí, Fomenko. Tengo a otros más. Jean Hardouin, que vivió en 1646 a 1729, un erudito francés. Erudito francés. Y en el siglo XX, o sea, estamos hablando por los 1900, estamos hablando de Heribert y ellos dicen y hablan del tema que hubo un tiempo fantasma, al igual que Anatoly Fomenko. Tiempo fantasma. Hablaban de eso.
Tiempo fantasma, aproximadamente uno decía 700 años y el otro 300 años. Y lo demuestran prácticamente la conclusión de Fomenko, Anatoly Fomenko, de este autor de aquí. Él dice que se inventaron 300 años. O sea que alargaron la historia, la cronología de los acontecimientos históricos para meter ahí en esos 300 años una historia de repeticiones de personajes con otros nombres, guerras con otros nombres, sucesos que pasaron, cataclísmicos que sucedieron acá y después siglos acá y acá. Prácticamente fue el mismo evento. Y eso el hombre matemáticamente y a través de la numismática, que es la ciencia que estudia las monedas, los restos arqueológicos y otras ciencias acerca de los nombres de cada ciudad, los nombres de cada cosa, tiene un nombre específico y científico, prueba que la historia. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí? Estableciendo una verdad. El Espíritu Santo por el cual nos guiamos es justamente el que está derramando este conocimiento en toda la tierra, así como enseñé lo de la tierra plana, que esta verdad iluminó a mucha gente y por esa verdad muchos hijos fueron engendrados para el Señor, dejaron el camino de la inmundicia, el pecado, se convirtieron, se bautizaron en el único nombre dado a los hombres para ser salvos. Testimonios tienen, hogares restaurados, vidas restauradas, o sea, el poder de Dios manifestado, como dijo el apóstol. Ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea que, en otras palabras, para los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero para nosotros Cristo es poder de Dios. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros estamos fundados en la palabra de Dios y en la guianza del Espíritu de Dios. Por eso estamos hablando de estas cosas que son reales, de catedrales, edificios en todo el mundo regados con una arquitectura, justamente. Las góticas, por ejemplo. Esas catedrales donde yo nací, por ejemplo, en un pueblito pequeño de la Sierra Perú llamado Huanta, que le llamaron o le llaman la Esmeralda de los Andes. Yo nací ahí en el 1958. Y siempre desde muy niño, de muy pequeño, porque vine pues a Lima, la capital, a los 3 años, pero iba a visitar a mi abuelita a los 7 años, a los 9 años creo que fue otra vez. Y nunca me olvido, siempre me gustaba mirar la catedral de la Plaza Mayor, y era lo más grande que existía, porque todo lo demás eran casitas de tejas, de esas bien pictóricas. Pero siempre la catedral, wow, era una cosa impresionante. ¿Y por qué nadie más puede construir algo así? O sea que por todo el mundo regado, en todos los continentes, ni qué hablar con toda la arquitectura y los restos y edificios que se encontraron y que se encuentran hasta el día de hoy en Estados Unidos. Y pues si nos hicieron creer que estaban los indios ahí en sus carpas y que vinieron los cowboys y querían buscar el oro. Y eso es lo que nos cuentan, ¿no? La historia de los cowboys, de las películas. Y cuando vemos fotos reales y cuando vamos a los lugares, vemos unas construcciones, unos restos de ciudades con una arquitectura espectacular antes que venga el famoso Cristóbal Colón, que sabe Dios si fue real o no. O sea, todas esas cosas son verdades documentadas y por eso estamos hablando de la verdad. Entonces, descubrí algo interesante. Yo en este momento tengo mi teléfono aquí y quiero responsabilizar a 2 personas. Estas 2 personas de aquí refutaron, estas 3, refutaron absolutamente a 2 personas
que un día vivieron y se dedicaron toda su vida a una sola cosa. De acuerdo a lo que he entendido y lo que he visto, a falsificar, a modificar y a alterar la cronología de la historia, de las culturas y de todo lo que ha pasado. Y cómo lo colaboré. Yo ya lo había leído hace mucho tiempo, pero dije, bueno, voy a usar ChatGPT. Y estoy aquí delante de ustedes. Y aquí voy a hacerlo en el vivo aquí. Voy a preguntarle aquí. Porque no me gusta eso de estar hablando. No, voy a preguntarle como una enciclopedia. Y me dice, pues voy a hacer una dicción. ¿Quién fue Scaliger? Y vamos a ver, vamos a hacer una pregunta más simple. ¿Quiénes son las personas que diseñaron la cronología de la historia con la cual nos regimos hoy día? ¿Está? Entonces, muy buena pregunta. La cronología de la historia con la que hoy nos regimos, división en prehistoria, edad antigua, edad media, moderna y edad contemporánea, no fue diseñada por una persona, sino un resultado de un proceso largo, etcétera, etcétera. Pero a mí me interesa, a ver, dos nombres. Sé que interesante que no los ponen. Ok. Interesante. O sea, si yo les pregunto, me pone un montón de nombres que no me interesan. Pero entonces voy a preguntarles directamente, ¿quién fue? Se lo voy a poner, aquí tengo sus nombres. Esto lo hago de esta manera. ¿Quién fue? Y voy a poner aquí. Julio. ¿Quién fue Julio Scaliger? Ok. Julio César Scaliger. Es importante que ustedes sepan. Julius está en latín, me parece. Julius. Ese es el nombre original. Esto de alguna vez yo hablé de esta persona hace muchos años, hace unos cuantos años. Fue un médico erudito y humanista italiano del Renacimiento, nacido en 1484, más o menos por el descubrimiento de América. Entonces, legado. Muy bien. ¿A quién se atribuye el hecho de que la filosofía haya sido alterada? O mejor dicho, la misma historia, manipulada. Dice, los principales responsables o factores se pueden citarse. Número uno, la iglesia cristiana en la Edad Media. La iglesia tuvo un control casi total sobre la educación, la escritura y la transmisión del conocimiento. ¿Quién? Pues la iglesia. Entonces, dice, número dos, el Imperio Romano y el cristianismo imperial. O sea, estamos aquí con número uno. Lo que me quiero concentrar es el cristianismo imperial.
imperial, de imperio, de reino. El caso de la Biblioteca de Alejandría, su destrucción fue gradual y múltiple, simboliza la pérdida de este conocimiento. Número 3, Joseph Justus Scaliger. Estamos hablando de este hombre. Estableció una cronología histórica universal, entre comillas, basada en fuentes clásicas, bíblicas y orientales. Ha sido acusado por algunos investigadores modernos y revisionistas como Fomenko de crear una cronología eurocéntrica y falsa que oculta y reordena hechos históricos reales. Importante, me pone la inteligencia artificial. Estas críticas no son aceptadas por la mayoría de los historiadores académicos, pero sí han ganado atención en movimientos alternativos. O sea que ya ahí me están diciendo pues que estas críticas no son aceptadas por la mayoría. Entonces, él hizo la construcción de la cronología oficial. Dios mío. Entonces, aquí en esta conclusión que me ponen, dice, no se puede atribuir la manipulación de la historia o la filosofía a una sola persona, sino a una combinación de instituciones como la Iglesia o el Estado, contextos ideológicos y figuras históricas, entre los más citados, y voy a poner aquí uno que me interesa, Teodosio I. Teodosio I, que llamaban el Grande. O sea, estoy aquí en vivo con la inteligencia artificial, con la enciclopedia, y estoy escribiendo lo que estoy en vivo. Ahora, ¿quién fue Petavius? El otro se llamaba Flavius Petavius. Yo sé que este fue un erudito y este Petavius creo que se llamaba Flavio. Voy a preguntar aquí. Petavius. Que dice, este hombre, su nombre latinizado, Denis Petaú, teólogo, no se llama Denis. Dice un teólogo jesuita. Este era jesuita, teólogo jesuita. 1583, nació en el 1583. Dice, historiador y cronólogo francés, fue una de las figuras más importantes en la organización del tiempo histórico y teológico en la era moderna, junto a Joseph Justus Scaliger, este que está acá, y este que está acá. Junto a Joseph, su obra tuvo gran influencia en cómo se estructuró la cronología universal, especialmente en la relación con la historia bíblica. Entonces, ahí tiene toda la información. Se basó en las ideas de Scaliger, pero las corrigió y adaptó desde un punto de vista católico. Entonces, yo quiero poner aquí, por ejemplo, le voy a hacer una pregunta a la inteligencia artificial aquí directamente. Vamos a preguntarle. ¿Por qué hay gente que cree que se ha añadido 1000 años a la cronología y algunos creen 300 o 700 años?
Estas dice que no están aceptadas por la historia académica, pero han ganado atención entre algunos investigadores alternativos. Aquí te explico por qué algunas personas creen que se añadieron 300, 700 o hasta 1000 años falsos a la historia. ¿De dónde viene esa idea y argumentos? La fuente principal es Anatoly Fomenko, un matemático ruso. Su teoría se llama la nueva cronología. Afirma que gran parte de la historia antigua y medieval fue inventada entre los siglos XVI y XVIII por cronistas europeos y religiosos como Scaliger y Petavius. Según Fomenko, la historia antes del año 1000 después de Cristo está inflada artificialmente. ¿Qué dicen esas teorías? Hipótesis. Fomenko, años añadidos, 1000 años. Helibert, el que escribía aquí su nombre, Heribert Illich, teoría, 300 años y es conocida como la tiempo fantasma. Jean Ardouin, Edwin Johnson, 700 años. ¿Qué argumentos utilizan? Falta de evidencia arqueológica clara para ciertos periodos, especialmente en los siglos oscuros, o sea, la Edad Media. Número 2, similitudes entre eventos históricos que sugieren duplicación o copia. Ejemplo, batallas similares con diferentes nombres y lugares. Número 3, contradicciones en textos antiguos, errores en cálculos astronómicos históricos. O sea, pues no es una gran cosa que la NASA, previene que va a venir un eclipse. No, pues Ptolomeo podía prevenir antes de Jesucristo, se sabía cuándo iba a venir un eclipse. O sea, porque el sol siempre sale del mismo lado y da vueltas y gira, y los eclipses y los tiempos se conocían desde tiempos antiguos. Así que se podía predecir, se podía registrar. Número 4, errores de traducción o interpretación de textos griegos, latinos y bíblicos. Manipulación intencional por el poder, entre paréntesis, iglesia-imperio, para legitimar dinastías o crear una antigüedad noble. Entonces, a ver, ¿por qué entonces algunas personas creen en esto? Número 1, desconfianzas a la historia oficial, iglesia, academia y Estado. Interés en romper con la versión eurocéntrica religiosa de la historia. Fascinación por las conspiraciones, errores y etcétera. En resumen, no, yo hice esto que estoy haciendo aquí, lo hice personalmente, se me borró todo porque es interesante cómo me está respondiendo ahora, pero cuando la primera vez que hice las preguntas claves me daba las cosas más seguras de acuerdo a lo que yo estaba intencionalmente pidiendo, pero aún así me está contestando lo que estamos escribiendo acá, que existen estas cosas. El Señor sí quiere que seamos entendidos. Vamos a poner aquí, este hombre, cuando lo estudian, ¿qué hicieron estos dos? Pusieron en orden el imperio egipcio, asirio, caldeo, Persia, griego y romano, y le pusieron toda la línea cronológica, le pusieron las fechas, los personajes. Eso es lo que hicieron. O sea, nacieron en el 1400, casi en el 1500, vamos a decir, pero hablaban de cosas que sucedieron 1200 años antes, una cosa así. Ahora, ¿por qué hablo de todo esto? Porque en la saga o en todo lo que vamos a estar enseñando, y antes de seguir quiero leer, porque hay muchos, ya algunos me están hablando del tema que se han sentido medios preocupados. De un en vivo que hice, una enseñanza que va a salir también. Y quiero leer 2 de Pedro capítulo 3. ¿Qué hay con nosotros? ¿Qué hay con nosotros? ¿En dónde estamos? ¿Cuál es la señal de los tiempos? Entonces, en 2 de Pedro, vamos a leer aquí, capítulo 3. Dice, hablando de, cuando leemos el capítulo, lo hemos leído muchísimas veces, hablando del día del Señor, hablando de la venida del día de Dios, dice, esperando y apresurándonos.
O sea que, puesto que todas estas cosas le dice el apóstol a los hermanos expatriados, les dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Ok, entonces, para la iglesia que me está escuchando, ¿qué nos compete? Número uno, creer en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, en el evangelio verdadero predicado, el reino de los cielos acercado. ¿Y cuál es el mensaje cuando el Señor vino? Porque dice, muchos hablaron en otro tiempo, pero en estos postreros días el Señor mismo se manifestó y nos habló. Entonces aquí lo que dice es cuánto más, cuando ustedes saben que el Señor viene, y cuánto más, sabiendo todo esto, ¿por qué no andan en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos? O sea, esa palabra es una urgencia para acelerar. Esa palabra significa para acelerar a prisa, esperando, apurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Entonces, ¿qué nos compete? El siguiente versículo, que es el 13 que estoy poniendo acá. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Nosotros, pero nosotros esperamos que cielos y tierra nueva. Esto es lo que nos compete. Y tenemos que vivir, repito, en santa y piadosa manera. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor Jesucristo se cumplen. ¿Qué dijo Él? Sin santidad nadie verá a Dios. No entran en la ciudad. No tienen derecho al árbol de la vida, ni a comer de él, ni a entrar por las puertas. Cuando la nueva Jerusalén descienda al cielo y repose en una tierra nueva. Entonces, aquí es donde estamos. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, y tenemos que mantenernos en el fundamento del Señor, el cual está firme, conoce el Señor a los que son suyos, y vivamos en santa y piadosa manera de vivir. Eso es lo más importante. Lo que estamos haciendo es creciendo en el conocimiento de nuestro Señor, como dice aquí, pero nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, o sea, por esa razón, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿Cuál cosas? Uno, que va a venir lo que va a venir, dice el apóstol Pablo a los santos, a los discípulos que estaban en plena persecución, dispersados en la gran tribulación, porque eso es lo que dice aquí, que yo sepa. A ver, tengo que dar Biblia. Apocalipsis, capítulo 1. Este es Juan hablando, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, número 1, en la paciencia, número 2, la paciencia de Jesucristo. Dos cosas. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea que perseguidos. Sabemos que en el primer siglo la iglesia padeció, vino algo terrible. Y aquí Pedro está diciendo, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha. O sea,
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha, irreprensibles en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entonces, si nos sujetamos a esta verdad, pues hay algunas cosas difíciles de entender, y una de ellas es el milenio. Hace un tiempo, hace un par de años, 2 años, no sé cuánto, dimos una enseñanza, me parece, y hubo una repercusión en muchas personas. La primera enseñanza porque esto es una grabación, va a salir después de la primera, que ya la van a ver, donde hemos tocado ese tema. Hay muchas cosas difíciles de entender. El problema es que las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Pero ¿qué es lo importante? Así que ustedes, iglesia, oh amados, sabiendo de antemano, guárdense, ocúpense de su salvación, estoy parafraseando, con temor y temblor, no sea que seáis arrastrados por el henor de los inicuos. O sea, ¿de qué está hablando esto? O sea, si nos ponemos a ver qué es lo más importante en el corazón de Pedro, el amor del apóstol Pedro hacia sus consiervos, hacia sus hermanos, que lo más importante, hermanos, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, por tanto, que su manera de vivir sea piadosa y santa. Número 1, que no se dejen arrastrados por los inicuos, por los que practican iniquidad. O sea, todo tiene que ver justamente que la salvación nuestra es lo que Jesús, el Señor, dijo, o el ángel, cuando le dijo, se le llamará Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y Pedro le dice, no sea que arrastrado por el error de los pecadores, de los abominables. Esa palabra inicuo es la palabra griega atesmos. Atesmos significa abominable, malvados, ilegales, sin ley, sin principios. O sea que de eso nos tenemos que cuidar, pero que también el Señor quiere que seamos entendidos en las señales de los tiempos, en dónde estamos parados. Por eso Él quiere que los conozcamos más a Él. Así que antes bien dice, no sé que caiga de vuestra firmeza, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. O sea, hay un día de la eternidad. Voy a dejarles un pensamiento. Hay un día de la eternidad. Habíamos leído 1 Corintios capítulo 15, el orden de la resurrección. Lo habíamos leído, voy a volver a leer, porque nos interesa eso. Cada uno en su debido orden, y lo habíamos puesto. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 15, versículo, ese 15 parece un número raro. Nunca tuve bonitos números yo. 15, del versículo 23 al 28. Entonces dice número 1, primero Cristo. Número 2, las primicias. Y dimos los versículos, pero lo voy a citar ahora.
Estos son los que resucitaron, lo pueden ver en Mateo capítulo 27. Número 3. Luego, porque hay un orden, luego los que son de Cristo en su venida. Los de Cristo en su venida. O sea, en su venida. Y 4, lo dice claro, pone la palabra luego. O sea, aquí no me inventen, este es 1, este es 2, luego acá y vuelve a decir la palabra luego. O sea, hay una 4 que dice el fin. ¿Cuándo sucede esto? Cuando haya suprimido, cuando suprime, ¿qué cosa? Esto ya parece una 4M. Cuando suprime, número 1, todo dominio. Ese dominio es arche. Dominio. Toda autoridad. Exousia. ¿Y qué más? Y potencia. Dunamis. Esas son las palabras griegas. Autoridad. ¿Qué más dice? A ver. Dominio, autoridad. Dominio, autoridad, potencia. Y me viene a la mente esos testimonios de unos brujos que dicen que se han convertido y que, pues, las 7 potencias, hablan de las 7 potencias, que el negro no sé cuántos, que toda la cantidad de demonios principados y demonios fuertes que gobiernan regiones como ciudades enteras de Cuba, ahora está mucho Haití, ni quién hablar, lleno de brujos y hechiceros y de vudú. Y en Venezuela hablan de potencias. Entonces, la pregunta que yo hago es, yo me la hacía mucho. Quiere decir que en el orden de los tiempos, o lo que es en griego se escribe con K, ¿sí? El cronos, la cronología, el orden, 1, 2, 3 y 4. O sea, luego, porque acá dice luego lo de Cristo en su venida, luego el fin, hasta que haya suprimido, porque escrito está, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estar a tus pies. Y según las escrituras dice que el postrer enemigo es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. O sea, es preciso que él reine. Quiero que sepan, hermanos, una cosa lo tengo que decir, ya lo voy a sacar de una vez de mi sistema. El Señor Jesucristo reina hoy, por si acaso. Su reino es eterno totalmente. Eso que quede bien claro. Cristo reina y reina para siempre. Pero yo tenía un problema en las escrituras cuando las meditaba. Señor, yo tengo que ser honesto. Aquí y acá, entre el 3 y el 4, hay un espacio. ¿Por qué? Porque estos todavía, y tanatos, que es la muerte,
Ay, Dios mío, estoy... Thanatos. Que es la muerte. Obviamente, todavía no está sujetada y destruida. Porque eso es lo que dice acá. Es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer, el último enemigo que será destruido es la muerte. Ahora, ¿en qué momento pasa esto? Pues está registrado en Apocalipsis, capítulo 20, verso 14. Apocalipsis, capítulo 20, verso 14. Y dice, y la muerte, Thanatos y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, el último enemigo será lanzado al lago de fuego. Es lo que dice acá, que es la muerte segunda. Entonces, el versículo 10 del capítulo 20 dice, el diablo que los engañaba fue lanzado también en el lago de fuego y azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y juntos, estoy parafraseando, serán atormentados día y noche por los aions y aions, por las edades de las edades, por las eras de las eras, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el nombre del Señor por esa verdad. Y lógicamente, como dice la palabra, el que venciere heredará todas las cosas. ¡Wow! ¿Por qué tendríamos que heredar todas las cosas? Por el versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque si va a haber un cielo nuevo y va a haber una tierra nueva y vamos a vivir allí, todo, pues todo, lo estamos viendo todo, heredará. ¿Por qué vamos a heredar? Porque vamos a experimentar ese cielo nuevo, esa tierra nueva. En eso estamos. En Pedro capítulo 3, donde dice, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero nosotros esperamos. Eso lo decía en Corintios, creo. Dios mío, lo que citamos. Entonces, cuando vemos que entre su venida, entre la venida, vamos a decir acá, la venida del Señor y el fin, de acuerdo a las Escrituras, donde Thanatos es lanzado al lago de fuego, acá hay un espacio de tiempo. Por lo visto, este es un periodo de tiempo. Y hay más. Esto es una serie de enseñanzas que vamos a continuar, pero solamente estamos hablando aquí de momentos y para que queden ustedes con las imágenes, los versículos y la palabra. Y vámonos preparando porque la verdad es que la palabra de Dios, como dice, son difíciles de entender,
Pero lo importante es que nosotros no seamos desviados al pecado, a la iniquidad y caigamos en nuestra firmeza. Eso es lo más importante. Así que no es ninguna excusa para decir, no, ya me aparto del honor a la verdad, como ya han habido unos que me han informado que ya no pertenecen, está yendo a las cuatro paredes, el mensaje, ¿saben? Las cuatro paredes más suave. Dios es amor y tranquilo, Él sabe que somos débiles. Y a todos ellos que mi recomendación es que se mantengan firmes donde quiera que estén. O sea, yo no estoy diciendo que estén malos, estoy condenando porque se van a las cuatro paredes. No, vayan donde quieran, ustedes son libres, pero el principio y la verdad del Señor, llévenla con ustedes donde quiera que vayan, vivan como Dios quiere que vivan y manténganse firmes. Eso es todo. Y una de las cosas que quiero mencionar aquí, entre mis investigaciones, varias cosas interesantes acerca del tiempo, de la cronología. Y he encontrado que 1000 años en la historia, en la cronología bíblica y también en la cronología, vamos a decir, establecida, humana, he encontrado algo interesante. Esto lo tengo apuntado, lo tengo aquí. Dios mío, a ver, ¿dónde está? Creo que dejé la hoja en otro lado, pero bueno, voy a tratar de recordármelos. He encontrado 1000 años. Número uno, ¿qué cosas duraron 1000 años? Número uno, esto para que lo investiguen, la Edad Oscura duró 1000 años. Número uno. Otra cosa que duró 1000 años, el aprisionamiento del diablo, de Satanás. Ok, número 3, otra cosa que es vamos a poner el reinado y sacerdocio de los santos. ¿Dónde está eso? Algunos me pueden preguntar. Pues, según la Escritura, Dios nos hizo reyes y sacerdotes. A ver, ¿dónde está eso? Apocalipsis capítulo 1. Estoy citando para acelerar el tiempo. Dice, versículo, capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. A Él, o sea, al Señor Jesucristo, sea la gloria por los siglos de los siglos. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo verán los que lo traspasaron. Eso es lo que dice acá. En todas las versiones hay más claras, lo dice más claro, pero esto está claro. He aquí que viene con las nubes. En el libro de los Hechos, capítulo 1, 2 varones le dijeron cuando veían ascender al Señor y lo recibió una nube, se quedaron mirándolo no sé cuánto rato y vinieron los y ¿qué estás mirando? El mismo Jesús que está subiendo, así vendrá con las nubes y lo verán. Entonces, aquí está, nos hizo reyes y sacerdotes. Bien, capítulo 20 de Apocalipsis. Vamos a leerlo. Y les recomiendo que abran su Biblia y lo lean ustedes. Después que el aprisionamiento del diablo dura 1000 años, dice el versículo 3,
cuando él lo aprisiona para que no engañase más a las naciones. O sea que si él estuvo aprisionado 1000 años, quiere decir que las naciones tuvieron, vamos a decir, tuvieron un apogeo, pues glorioso, vamos a decir, de resplandor, vamos a decir resplandor. Pues yo creo que vamos a estar de acuerdo conmigo porque eso es lo que hice. ¿Por qué? Para que no engañase. Si la razón que el diablo fue atado 1000 años, para que no engañase, o sea, imagínense una sociedad, una tierra, naciones donde el diablo no esté susurrando al oído y no se meta con sus demonios a hacer nada. O sea, imaginan eso. Otra de las cosas que me dio atención, que duraron 1000 años, y vamos a ponerlos arriba para que me alcance el espacio. Otra de las cosas es el imperio bizantino. El imperio bizantino duró 1000 años. Todo eso lo pueden buscar ustedes mismos. Luego, hay algo que me llamó mucho la atención. Una cosa que duró 1000 años, y lo busqué hoy. Hoy justamente, a ver si no desapareció la data en la búsqueda que estaba haciendo en esta inteligencia artificial. Vamos a ver. Ok. Es que el legado de Teodosio, el legado, la influencia, el establecimiento de todo lo que estableció el rey, el emperador de Teodosio, primero, que le llamaron el Grande, también duró 1000 años. No, lógicamente el tipo o sea, de acuerdo a la historia, lógicamente nació en tal lugar y en tal fecha, pero yo tengo problemas con las fechas, o sea, las fechas que nos han dado estos historiadores, obviamente hay que dudar mucho porque obviamente ha sido manipulada. Totalmente manipulada. O sea que yo las fechas no me guío de las fechas en absoluto. Han fabricado, pero lo que sí me interesa son algunas características, porque podrán falsificar el nombre de Gengis Khan, de Alejandro el Magno, de Napoleón Bonaparte, y en realidad ese mismo personaje existió, sí, pero con otro nombre también en otro lugar. Eso lo pueden hacer, pueden inventarse la guerra aquí, la guerra allá, pero fue la misma guerra con diferentes nombres, fue un solo acontecimiento. Entonces, las fechas que ellos pongan, la verdad que no me interesa. Lo que sí me interesa, ¿qué pasó? ¿Qué acontecimiento documentado se sabe? Y es 1000 años duró el Imperio Bizantino. La Edad Media medieval, donde no había ni baños, porque según ¿cómo se llama? Hay un palacio, me acuerdo, Dios mío, en Francia, que era hermosísimo. Las catedrales, un palacio hermosísimo. No me acuerdo su nombre, pero pueden buscarlo. Si lo buscan, no tenían baños. No tenían baños. Los sistemas de baños no tenían. Palacios y los castillos no tenían.
¿Por qué sería? Raro. Esas construcciones apoteósicas no se pueden replicar hoy en día, pero en la Edad Media nos cuentan, pues con carretillas y con mulas hicieron y construyeron tremendos capitolios, tremendas. O sea, eso no se lo cree ni su abuelita. Entonces, según las Escrituras, Apocalipsis capítulo 20, cuando lo atan para que no engañen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, después esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Un poco de tiempo. ¿Cuánto tiempo? Pues un poco, dice la palabra. Un poco. Y estamos hablando de los tiempos. Un poco de tiempo. ¿Y para qué tendría que sacarle un poco de tiempo? Porque se le da permiso otra vez, como dice el versículo 8, saldrá a engañar naciones que están en los 4 ángulos de toda la tierra. Para eso, ¿para qué? Para engañar otra vez. Quiere decir que hubieron 1000 años donde las naciones, la gente, tuvieron un apogeo glorioso, no estaba Satanás, o sea, disfrutaron eso. Y el legado de Teodosio, primero, era impresionante y me interesó, porque tanto duró. ¿Quién era este hombre? A ver. Características de Teodosio, y por si acaso, si uno no sabe, el nombre en griego es su nombre, la definición, lo que significa Teodosio, una palabra, significa dado por Dios, regalado por Dios. Teodosio I. Interesante. Características de Teodosio el Grande, según pues la historia secular. Número 1, defensor del cristianismo. Impulsó el cristianismo como religión oficial del imperio. En el edicto de Tesalónica hay uno que se llama también el Códex de Teodosio, el Códex. Busquen eso, el Códex de Teodosio. Búsquenlo. Persiguió el paganismo y otras formas del cristianismo consideradas heréticas. O sea, cuando estamos viendo el orden de la resurrección entre la venida de Cristo y el fin, cuando ya viene el juicio y cielos nuevos y tierra nueva, pero hubo un tiempo en que de 1000 años, en que de acuerdo a las Escrituras dice, capítulo 20, después esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos, con mayúscula, y se sentaron sobre esos tronos, que yo sepa, lo que dice acá la Escritura, se sentaron hombres, los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. O sea, era gente que fueron decapitadas por hablar de Jesucristo y por la palabra de Dios. Y esta gente, estos santos, no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca ni en su frente ni en sus manos. Y dice, y vivieron. ¿Quiénes vivieron? Pues no está hablando de Jesucristo, está hablando de los sacerdotes y los reyes, de los santos y reyes. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Entonces acá dice, ¿quiénes vivieron? Ellos. ¿Quiénes reinaron? Ellos. Y reinaron, vivieron y reinaron. ¿Quiénes? Los que recibieron la facultad de, perdón,
de juzgar y de regir a las naciones de toda la tierra con vara de hierro. Entonces, esto es lo que siempre me tenía preocupado en mi cabeza porque no salía, no podía entender cómo es eso, si vino el Señor y estableció su reino 1000 años. Entonces, me duró años de oración, de meditación, de confianza, pero estoy casi seguro que Dios en el cielo no solo me respondió a mí, sino es una ola que ha enviado el Señor a la tierra en estos, yo diría, este corto tiempísimo, porque como la tierra plana, la otra vez estaba dando la explicación, fue en el 2015 una explosión de este entendimiento, que aún los ateos se han convertido pidiendo perdón a Dios y se han bautizado en el nombre de Jesús. O sea, esa verdad los libertó de una manera espectacular. Recibieron el evangelio de una manera, ¿dónde está el agua para bautizarme? Y esta otra, digamos, oleada, así como el ángel venía y movía las aguas para que el que primero se meta, Dios tiene tiempos en que manda ángeles y hace movimientos. Entonces lo que veo aquí, que se cumple, nos hizo reyes y sacerdotes y reinaron ellos con Cristo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde estaba Cristo cuando ellos reinaban? Porque que yo sepa, ¿para qué vas a gobernar con vara de hierro para poner en la cárcel, hacer hasta, yo pienso que había ejecuciones capitales? O sea, pues ¿dónde está eso en toda la Biblia? La ley mosaica. Eso es una especulación. No lo sé, pero que yo sepa, en la Biblia el Señor dio las órdenes que tenía que darlas. La ley de Moisés, mosaica. Estamos en una ley, la ley del Espíritu de Dios, la ley de Dios, la ley de Cristo. Pero la ley que se vive en el mundo es la ley, tiene un nombre específico, por si acaso no es la ley de la tierra. Sí, es la ley de la tierra, pero cuando vemos más de cerca es la ley marítima, la ley del mar. Por eso que nosotros, ese es otro tema totalmente, pero legalmente el Estado o la iglesia que ha usurpado actualmente la actual iglesia que se cree la universal, ha usurpado. ¿Por qué? Porque justamente estamos en un engaño total y lo que estábamos aquí concentrados, hay mucho para enseñar, pero vamos a concentrar en lo que hemos estado hablando. Reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, estamos hablando de características de ciertas cosas que pasaron que duraron 1000 años. El Imperio Bizantino, la Edad Media Oscura, el aprisionamiento del diablo, pues el reinado y sacerdocio de los santos. O sea, si vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, lo que se llama el milenio, entonces la pregunta es, entonces eran sacerdotes. ¿Y para qué sirve un sacerdote? Para, pues que yo sepa, el sacerdocio es para una intercesión entre una parte y la otra, es sacerdote. Entonces tiene sentido que los santos eran sacerdotes, eran reyes que regían las naciones con vara de hierro y intercedían entre Dios y las naciones, porque si no, ¿para qué se necesitaría vara de hierro? Y como dice, y las pisarán con, ¿cómo dice esa palabra? A ver si lo encuentro, porque es interesante las palabras que usa en Apocalipsis capítulo 2, escribiéndole a una iglesia real en Tiatira, escribió a las 7 iglesias en el Asia, y a la de Tiatira dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. O sea,
cuando yo leía esto, serán quebradas. O sea, Dios, Señor, tú no vas a una autoridad prácticamente gubernamental, imperial, para regir a las personas como autoridades, una exousia, una autoridad delegada suprema, diría yo, del mismo Dios, porque hay gente que va a pecar, que se va a portar mal y todo. Entonces estábamos leyendo lo que dice las características de Teodosio el Grande. Número 2, último emperador del Imperio Romano. Dice, fue el último en gobernar simultáneamente el Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Wow. Una de las cosas que me llama la atención también es que el Imperio Romano de Oriente duró 1000 años también. Y dice aquí unas características: política religiosa represiva, cerró templos paganos, prohibió sacrificios a otros dioses. Su reinado marcó el paso definitivo de un imperio oficialmente cristiano y la paulatina desaparición del paganismo en la vida pública. ¡Wow! En la Edad Media fue considerado un modelo de emperador cristiano. Dios mío, colaboró con obispos importantes. Su relación con la iglesia sentó las bases del modelo medieval. ¿Qué más? Una relación estrecha entre iglesia y Estado de un poder temporal cristiano. Ok. Defensor de la fe, influenciada por sus políticas contra el paganismo y la herejía. Su nombre significa dado por Dios. Dios da, regalo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando estamos hablando de estudiar como este matemático, estoy tratando de lo que dice la palabra, creerla con todo mi corazón, guiarme de esa, orar y que el Señor con su espíritu me guíe. Pero lo que puedo ver y tocar y lo que se puede ver, esos edificios, esas catedrales, no me tienen que explicar. O sea, eso es real, lo estoy tocando, lo estoy viendo, la historia aquí, la cuenta uno, la cuenta otro, y hay otros que dicen y demuestran que eso no fue así. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que ¿en qué momento entonces estamos? De acuerdo a las escrituras, de acuerdo a lo que yo estoy viendo claramente. Es lo que escribí hace un rato y está acá también en Apocalipsis 20. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? Padre Santo. En la línea. El Señor apareció un día y murió en la cruz, lo sabemos. Aquí, Jerusalén, que yo sepa, era el centro del mundo, de acuerdo a la Biblia, el centro. Sabemos que Jerusalén y su templo fue destruido. Otras cosas que sabemos es que
hubo un emperador llamado Nerón. Son cosas que sabemos que están ahí, nadie puede refutar. Si tenía otro nombre, no lo sé, pero como han cambiado todos los nombres y lugares y fechas, pero están registrados las cosas que hicieron. Y voy a preguntar aquí. Características del reinado de Nerón. Ahora se dice. El reinado del emperador romano de la dinastía Julio Claudio es uno de los más famosos de la historia romana. Gobernó entre el año 54 y 78. O sea, las fechas a mí ni me importan. Características. A ver. Ahí están todas sus características. Pero ya la inteligencia artificial, ya le había hecho esta pregunta, ya me vine a hablar de otras cosas que no me interesan. Voy a ponerlo de otra manera. Lo voy a poner de otra manera para que la inteligencia esta me diga lo que yo quiero y no lo que él me quiere decir. Voy a ponerlo así. ¿Por qué se le atribuye al emperador Nerón, que era el anticristo o la bestia, mejor dicho, bíblica? Eso es lo que quiero preguntarle. Excelente y profunda pregunta, me dice la inteligencia artificial. Excelente y profunda pregunta. La asociación entre el emperador Nerón y la figura de la bestia del Apocalipsis o del anticristo en la tradición cristiana proviene de fuentes antiguas, interpretaciones bíblicas y simbolismos numéricos, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y 18, menciona lo siguiente: el que tenga entendimiento, calcula el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Este versículo ha sido interpretado durante siglos como una clave simbólica o codificada. El número 666, ok, aquí está, en gematría, que pues es la ciencia que estudia que los números se les asigna las letras se les asigna un nombre. Eso era común, la gematría es muy conocida y en el primer siglo definitivamente los judíos, esto es lo que hacían, gematría, hasta el día de hoy. Entonces, el número 666 dice: el pensamiento judío antiguo dice, y acá está el valor aquí, 50, 206, 50, 100, 60, 200, de Nerón César, o sea, el nombre de él como original, así, César, escrito en hebreo, el valor es 666. Entonces, la Biblia dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. O sea, hay una gente que no ha estudiado, que no ha ido a colegio, que no tiene, bueno, aquí está bien, pero para el que sabe, para el que sabe gematría, el número del nombre de Nerón es 666. Aquí está, la inteligencia artificial me está dando la bestia. El número de la bestia se refiere a Nerón. Esto ha llevado a muchos estudiosos a concluir que el número de la bestia se refiere a Nerón. Ahora, ¿quién fue Nerón? Ok, características. Nerón fue el primer emperador romano en perseguir sistemáticamente a los cristianos tras culparlos del gran incendio de Roma. Número 2, se le atribuyen ejecuciones brutales de cristianos en el Coliseo, incluyendo quema viva y uso de antorchas humanas. Número 3, su imagen como enemigo de Cristo y de la iglesia quedó grabada en la tradición cristiana. Esto hizo que Nerón encarnara el mal supremo para los tiempos cristianos. ¿Dónde está lo que hizo? Porque ya no me está poniendo todas las otras cosas que hizo. Bueno, voy a exigirle a que me diga qué hizo Nerón que lo hizo como una bestia a él mismo. Interesante. Nerón
no se llamó a sí mismo la bestia, pero su comportamiento brutal, narcisista y violento, especialmente hacia los cristianos y su propio pueblo, hizo que los primeros cristianos lo vieran como una figura apocalíptica, un enemigo de Dios, etc. A ver, persiguió, usó antorchas humanas, lanzó a los perros a las fieras. Ok. Nerón cometió varios parricidios y asesinatos familiares motivados por su deseo de poder y paranoia. Mandó a matar a su propia madre. O sea, ustedes se imaginan esa clase de hombre, pues bestia es poco el calificativo para este tipo. Mató a su propia madre, número uno. Su madre llamada Agripina, quien la había ayudado a subir al trono. Ordenó la muerte de su esposa Octavia. Mató a su hermano británico, posible rival del trono. Mandó ejecutar o forzar el suicidio de muchos senadores y nobles de su antiguo maestro Seneca. Estos crímenes se vieron como un desequilibrio mental y moral. Dice, el incendio de Roma y la construcción de su palacio. Se le acusó de provocar el incendio de Roma, entre paréntesis, aunque no se ha podido confirmar. O sea, imagínese un incendio en Roma, que yo sepa, Roma era una tremenda ciudad de Roma, era el centro, la Vía Apia. O sea, la Vía Apia era el camino romano, o sea, no había nada más grande que Roma en ese tiempo. Y que quedó incendiada, o sea, Roma se incendió. Sí, se incendió. Entonces la gente piensa que se incendió con, ay, una casita, ay, otra casita. No, no. Mientras la ciudad ardía, según Suetonio, Nerón cantaba y tocaba la lira. Después del incendio apropió terrenos destruidos para construir sus domos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué cosa más hizo? Esto fue visto como un acto de idolatría. Número 4, se presentaba como un dios y un artista divino. Nerón se autoidolatraba, actuaba en público como un poeta, cantante y actor. En sus viajes a Grecia exigía que se le declarara el mejor de los artistas y exigía que sea adorado como un dios en vida. Este narcisismo exacerbado fue interpretado como blasfemia e idolatría por los cristianos. Para los cristianos, Nerón fue el primer tirano, el primero en perseguirlos como grupo religioso. Lo vieron como una figura satánica, una encarnación del mal, de odio al mensaje de Cristo. Dios mío. O sea, ¿en dónde estamos? Sabemos que el Señor, Dios, en los postreros tiempos, nos habló Él mismo. Antes nos habló por la ley mosaica. También sabemos que hoy vivimos aquí en esta tierra por la ley del mar, la ley marítima. Si alguien no sabe nada de esto, pues puede estudiar un poco. Pero en todas las cortes, las palabras y los términos, todo esto se usa y a ellos no les importa si tú lo entiendes o no. Una cosa, le voy a dar un ejemplo. Una cosa es mi nombre así. Felipe, no voy a poner mi apellido. ¿Qué dice ahí? Felipe. ¿Quién soy yo? Felipe. Pero legalmente, si yo escribo así, o sea, con la mayúscula F, ¿qué dice acá? Felipe. ¿Qué dice acá? Felipe. En mis documentos de identidad de este país, todos mis documentos de todo el mundo, las partidas de nacimiento, la licencia de conducir, en los documentos legales del gobierno hacia uno, en las cortes, nuestro nombre aparece con letras capitales, siempre.
¿Por qué? Porque cuando uno investiga la ley marítima, este soy yo realmente, mi nombre natural. Pero estas son iniciales. Letras capitales pueden significar lo que... Esto es F, E. Esto se lee, debe de leer F-E-L-I-P-E. ¿Qué significa? No sé qué puede significar. Feo, elegante, lindo, indio, peruano, especial, qué sé yo. Eso es de acuerdo a la ley de la tierra, o sea, la ley de esta nación y todo, que la gente cree que sabe y no sabe nada, pero cuando vas a la última corte judicial donde las palabras tienen peso absoluto, esta es la ley natural. Yo soy una criatura de Dios, regido por la ley de Dios. Entonces, como ellos saben que somos ignorantes, pues nos van a juzgar y van a buscar palabras donde nos van a condenar. No quiero hablar de eso ahora porque es un tema muy diferente, pero estábamos hablando de dónde estamos en el tiempo. Yo creo que vamos a dejarlo bien claro, puntos irrefutables. De acuerdo a lo que estamos viendo, si no se han dado cuenta, cada día los que estamos con los ojos abiertos nos damos cuenta que estamos en un total engaño de todas las cosas. Que estamos viviendo en una esfera giratoria. Acá la tengo aquí por aquí. La tengo aquí. Aquí estamos viviendo. Inclinada a 24, a 23.4 me parece, grados. Está suspendida en el aire. Nadie puede ir al Polo Norte, aunque Estados Unidos, Rusia y la China están peleando con Groenlandia. Y hay mapas antiguos que en el centro de la Tierra había una montaña negra que en los mapas le llaman la Rupis Pitra Rupis o la roca negra. En latín, la definición o la traducción es la roca negra en el centro de la Tierra. Y hay mapas del 1500, 1400, que aquí habían tierras. Y voy a mostrar esos mapas donde por esta zona aquí, por Groenlandia, por allá por el estrecho de Bering, por ahí, muchos mapas donde dicen tierra de Jesús. Aquí. Vamos a mostrar esos mapas. Y por allá por Rusia, que está cerca también, esta parte del estrecho de Bering entre Alaska y por aquí, por esta zona del norte, vamos a mostrar mapas bien antiguos donde dice allí escrito lugar donde reinaron los cristianos. Yo digo, Dios mío, donde reinaron los cristianos. Pues yo no puedo negar eso. Es totalmente documentado. Lo estoy viendo, lo estoy leyendo, un mapa, 2 mapas, 3 mapas, tierra de Jesús, tierra de Jesús, tierra. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando Dios nos entrega este entendimiento, y vuelvo a poner, por alguna razón Dios me está llevando a volver a poner esto, porque esta es la nueva temporada. Cuando el Señor me lleva a poner esto nuevamente, me entregó esta verdad que engendró a muchos de sus hijos, que no estamos aquí. Yo conté muchas veces. Yo vivía en Perú, aquí, Sudamérica, abajo pues de la línea ecuatorial, al sur. También conozco Chile, bien al sur.
Conozco gente de Santiago de Chile que también viajaron, al igual que yo, a Australia. Entonces, como un joven de 20, 21 años, bueno, me compré mi pasaje con todo el dinero que tenía, 20 añitos, tuve que vender mi carro, vender $1,500, me acuerdo que me costó el pasaje. Año 1980, ay Dios mío, 80, no sé cuánto, sáquenle la cuenta, tengo 60 y voy a cumplir 67, tenía 21 años me parece. Cuando quise comprar todos mis pasajes, yo decía, pero qué burros esta gente, porque todos los vuelos para ir a Sydney, Australia, que está aquí abajo, más al sur, aquí está Sydney, Australia. Miren, mucho más abajo de la línea ecuatorial, ¿no? Más abajo que Perú, que Santiago de Chile también. Estamos hablando del paralelo, ¿cuánto? El paralelo más abajo del 30 y pico. Yo decía, pero qué burros esta gente, ¿cómo gastan gasolina? Todos los vuelos eran de Lima a Perú y tenía que parar una escala en Los Ángeles. ¿Dónde está Los Ángeles aquí? Aquí. Norteamérica, miren esto. Mira la burrada que yo decía, wow. Y luego de aquí, bajar por todo el mar. Y me acuerdo que llegué a Sydney aquí, Sydney, Australia. Imagínense esto. Y yo eso por años, dije, bueno, lógicamente cuando entendemos que Dios hizo la tierra como Dios dijo que la hizo, todo tiene sentido. Entonces había enseñado alguna vez, si uno va en este momento a la computadora y tú eres un empresario, una empresaria que tiene containers para enviarlos aquí, de Estados Unidos, aquí de la Florida, o vamos a decir que, supongamos que yo vivo aquí casi en Alaska, no, sin exagerar, acá hay un puerto, yo lo hice, un puerto aquí por el norte de Estados Unidos, de aquí, y quiero mandar a Australia un embarque de 300 automóviles. Soy un hombre de negocios. Contrato una naviera y cuando me dicen la ruta que van a tomar, y esto es real, yo lo he hecho la prueba, háganlo ustedes, ports.com se llama, a ver, cuando alguien quiere hacer negocio y mandar mercadería, vayan a ports.com y pongan ahí, viaje de acá a acá, cuánto demora, qué distancia. De aquí del norte, casi entre, ya llegando a Canadá, a Sydney, Australia, no, yo me acuerdo que puse a Brisbane, un poquito al norte de Sydney, porque ahí es Puerto Grande. Total, la ruta era de aquí, bordeaban todo Estados Unidos, todo México, todo Centroamérica y entraban por el Canal Panamá. Del Canal de Panamá pasaban por arriba de Venezuela, de Guyanas, se iban por todo el Atlántico hasta la costa del África, bajaban todo el África y después de bajar todo el África, después encontraban, tenían por abajo, se van por abajo el África y se bajaban por aquí, por todos lados y llegaban a Brisbane, así. ¿Ustedes se imaginan eso? Si la gente cree que yo estoy hablando tonterías, pues te invito a que tú mismo lo confirmes. Voy a terminar con esto. Si ustedes no creen que estamos viviendo en una simulación total, un engaño absoluto de todas las cosas, cambio climático, lo que nos ponen acá, gente muriendo en Valencia, gente muriendo en Texas, en 37 minutos el agua subió 3 pisos de altura. Más de 20 pies, perdón, no tanto como 3 pisos, pero más de 23 pies de altura. Aquí son 7, 8 pies.
aquí, 8 pies acá. Pon aquí, 7 pies. 7 por 3, 21. Imagínense que el agua suba en 37 minutos 3 veces esta altura. En 37 minutos, inundó. Eso no es normal. Eso no es natural. Totalmente. Entonces, todo es un engaño. Lo que comemos es un engaño. Le dije a César, que trabaja en un restaurante, oye, averíguate si el pollo ese que comí la otra vez, un restaurante bonito, bien elegante, todo lindo, pero cuando comí el pollo, oye, tú que vas a trabajar o trabajas ahí, averíguate si esto me parece que es carne artificial, ¿no? Por algo, o sea, estoy sintiendo que esto no es un pollo real. Con eso les dejo. Será hasta la próxima. Dios los continúe bendiciendo.